En cada casa hay secretos, en cada pared, cada rincón, cada noche silenciosa. Hay algo que solo se manifiesta si sabes escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando los ruidos vienen de un lugar que no existe? ¿Qué sucede cuando la lógica no alcanza para explicar lo que oyes justo debajo de tus pies? Esta es la historia de un hombre común, un hombre que apostaba por costumbre, hasta que una noche se encontró ante una apuesta imposible. Una puerta que nunca estuvo ahí, una escalera que no debería existir, y la voz de alguien que amaba diciéndole: No lo hagas. bienvenidos a Voces en la Niebla. Este es el primer descenso y comenzaremos con la primera historia que tiene por nombre Se oye un ruido semisótano, tomada de un post de Reddit. Ninguna casa de nuestra zona tiene sótano. Sé que en muchos lugares son comunes, pero el condado donde vivo está sentado sobre una enorme capa de granito. Si alguna vez hay algún terremoto en una de las fallas cercanas, nuestra ciudad quedaría prácticamente intacta. Una gran ventaja de vivir aquí. Pero eso también significa que excavar más de unos pocos metros es casi imposible. Golpeas la roca enseguida. Mi esposa y yo compramos nuestra casa hace poco más de 7 años y nunca tuvimos problemas con ella, ni siquiera un calentador de agua roto, lo cual es una suerte porque nunca hemos estado muy bien económicamente. Francamente, ambos somos malos en el dinero. Nos conocimos en un casino. Los dos apostamos por diversión. Lo sé, lo sé. Es un desperdicio de dinero, pero es lo que nos gusta. Hay algo emocionante en él. Y sí, sí. El punto es que la casa nunca tuvo muchos problemas. Ni crujidos, ni golpes, ni siseos. Tal vez por eso ambos despertamos de inmediato, en medio de la noche cuando empezó un zumbido. ¿Qué es eso? Preguntó mi esposa desde su lado de la cama. ¿El aire acondicionado? Pregunté. Lo apagué antes de dormir. Me senté, escuché un poco más y finalmente me arrodillé en el suelo del dormitorio. Presioné la oreja contra la alfombra. Parece que viene de nosotros. No tiene sentido. Después de unos segundos más, el zumbido se detuvo. Las tuberías de agua. Decidió ella. No le demos importancia. No pasó nada más durante unas semanas, hasta que un día estábamos cenando comida china para llevar y viendo el sorteo del Megamillón con nuestras tarjetas de lotería frente a nosotros. Obviamente compartiríamos el premio si alguna vez ganábamos, aunque nos gustaba comprar nuestras propias tarjetas por separado. Esa noche, nuestros números fueron pésimos. Ninguna de las tarjetas coincidía ni con el primer número, así que apagamos la televisión, frustrados. ¿Alguna vez piensas que deberíamos dejar esto? Me preguntó ella. Nunca ganamos. ¿Por qué seguimos? ¿Qué? Me toqué la oreja y ella guardó silencio. También lo oyó. Voces apagadas provenientes de algún lugar cercano. Como la vez anterior, terminé agachando la oreja pegada al suelo. Parece que... Pero no terminé. No era necesario. Parecía que había personas debajo de nosotros, apagadas, distorsionadas, pero claramente humanas. Pero eso no tenía sentido.
No teníamos sótano, ni siquiera un espacio de arrastre. ¿Cómo podía haber gente? Y siguió ocurriendo durante las siguientes semanas. Seguí escuchando cosas debajo del suelo. A veces voces distorsionadas, a veces un tic-tac, a veces golpes, como pasos corriendo por unas escaleras. Contraté un inspector de edificios para revisar. No hay sótano bajo de su casa. Me aseguró después de revisar el terreno. Ninguna casa por aquí tiene Hay una... capa de granito. Entonces, ¿qué estoy oyendo? Podrían ser ratas, respondió. Pero cuando vino un inspector de plagas, sus trampas no atraparon nada. Contraté a más personas, pero todos decían lo mismo. Bajo tierra no hay nada. No hay sonidos. Déjalo ya. Me dijo mi esposa un día. Las casas a veces hacen ruido. No como estos. Tú también los oyes, ¿verdad? Ella me abrazó y me acarició la espalda. Me dije, déjalo ir. Te acostumbrarás. Solo son ruidos. Dejé de mencionarlo. También dejé de dormir por las noches acostado en la cama, oyendo los ruidos. Mi mente se disparaba. ¿Qué eran? ¿Qué había ahí debajo? Incluso las noches en que no oía nada, no podía evitar lo peor. ¿Y si solo estaban en silencio porque las cosas bajo el suelo estaban escuchándonos? Y entonces, una noche, después de meses así, me levanté por un vaso de agua y me quedé paralizado. Nuestra sala solo tenía 2 puertas, la de entrada y la de la cocina. Pero esa noche, con la tenue luz del acuario, había una tercera. A unos metros, incrustada en la pared donde antes no había nada, se abría una entrada. A través de ella, una escalera descendía bajo el suelo hacia... Bueno, no lo sabía. Estaba demasiado oscuro. Llámame estúpido o imprudente, pero mi primer impulso no fue correr, ni siquiera encender la luz. En vez de eso, me acerqué flotando hacia esa nueva escalera. Una mano me sujetó del brazo. No lo hagas. Me giré en seco. Mi esposa estaba ahí en la penumbra, sus ojos clavados en los míos. Vuelve a la cama, quédate conmigo. Por favor, Susurró. Había algo en su expresión tan intenso, tan lleno de certeza que no discutí. No dije nada. Volvimos a dormir, abrazados. Fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Tenía razón. Me repetí eso todo el día. No podía bajar por una escalera misteriosa. Era imprudente, irracional y peligroso. Al final, fue el peligro lo que me impulsó. Esa noche, cuando estuve seguro de que mi esposa dormía, me escabullí de la habitación y regresé a la sala. Ahí estaba la entrada oscura, igual que la noche anterior, con las escaleras descendiendo. lo siento. Susurré. Bajé. Cada paso era una eternidad. Cada respiración resonaba en el hueco. Mi mente lógica me gritaba que volviera. No lo hagas. Pero la parte ilógica estaba eufórica, con la emoción del azar. Era la misma emoción que sentía en las tragamonedas o en una mesa de póker. Claro, podía perderlo todo, pero... ¿Y si no? Y si no, alcancé al final de la escalera, contuve el aliento, pisé el último peldaño y estaba en mi sala.
Ahí estás, dijo mi esposa. Estaba en el pasillo del dormitorio con una bata suelta. Vuelve a la cama. No me moví, no dije nada. Ella se acercó, tomó mi mano y me condujo de regreso a la cama. Yo la seguí, aturdido. Mi vida volvió a la normalidad. Claro que me pregunté qué había pasado. ¿Por qué la escalera me había llevado de vuelta a la sala? Al final lo atribuí a la falta de sueño y a un mal sueño. Ya no se oyen ruidos. Le dije a mi esposa unos días después. ¿Qué ruidos? Del suelo, las voces y todo eso. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo escuchaste cosas? ¿Debemos revisar las paredes por ratas? Me quedé boquiabierto. ¿Por qué fingía no saber de qué hablaba? Dejé el tema. Días después noté otra cosa. Amor, ¿dónde está la pecera? Ahí solía haber una, con tus guppies, justo en ese estante donde están esos libros. Durante la semana siguiente noté más cosas. En el trabajo, la tilde del nombre de mi jefa ya no estaba. Había una casa nueva en nuestra calle que antes no existía. El color de la pintura de las paredes era de un tono más claro. Estaba seguro. Empecé a sentir que todo estaba mal, como si la casa no fuera del todo la misma, o como si mi esposa no fuera del todo mi esposa. Cambios imperceptibles en el universo que no podían explicar. Algo había pasado al bajar esas escaleras, lo sabía. Por pequeñas que fueran las diferencias, quería deshacerlas. Por tercera vez, desperté en medio de la noche. No había vuelto a ver las escaleras desde esa primera vez, pero sabía que estarían ahí solo porque las deseaba, y ahí estaban. Esta vez decidí que subiría, pero cuando me acerqué, solo descendían. No lo hagas, recordé que me dijo mi esposa esa primera vez. ¿Y si sí? Susurré. Cuando llegué al fondo, estaba de nuevo en la sala. La pecera seguía desaparecida. Ese fue el verdadero comienzo, la espiral. La primera vez fue un accidente, pero la segunda lo hice sabiendo el riesgo. Desde entonces siempre he sabido. Los cambios eran pequeños al principio, lentamente. La casa era más pequeña, el techo goteaba, perdí el trabajo, mi esposa empezó a gritar. Ya no era la mujer con la que me casé, se parecía, pero ahora era cruel, irritable. Lo que antes era una afición al juego se volvió una adicción total. Aún así, debía haber parado. Lo sabía. Aceptar que esa era mi vida y dejarlo mientras podía. Podía cambiar las cosas, conseguir otro empleo, encontrar otra casa, ayudarla a ir a terapia. Sabía que si no lo hacía, algún día descendería a una vida donde nunca la conocí o donde ella estuviera muriendo. Pero no pude y empeoró, mucho más. Un día regresé a casa y había otra pareja durmiendo en mi cama. Ya no era mía. Mi esposa y yo estábamos en la calle. Cada noche debía interrumpir en mi antigua casa para continuar el descenso. Estaba endeudado, tanto que los cobradores me perseguían y me confrontaban con violencia. Mi salud empeoró, no sabía que yo también podía cambiar. Perdí el cabello, mi corazón empezó a fallar por años de drogas que él, yo real, nunca había consumido. Pasaba las noches sufriendo, recaído. Mi esposa se volvió de cruel a malvada. En una vida ni siquiera era mi esposa, era mi ex loca. Luego, mi acosadora.
Luego, mi cazadora me escondía en almacenes y casas abandonadas para evitarla. Una vez tuve que, bueno, digamos, tomarla en mis manos para defenderme. Después del siguiente descenso volvió. Las escaleras ya son parte de mi rutina. Me escondo durante el día, me meto de noche a mi antigua casa, bajo, veo que cambió, repito todo al día siguiente. Me digo a mí mismo que quizás el próximo descenso será el destino. Quizá un día mi vida se reinicie. Quizá las escaleras sean un bucle y volveré a una vida incluso mejor que la original. Estoy demasiado hundido. No puedo detenerme, incluso si una parte de mí conoce la fría verdad, que mi verdadera esposa se quedó tantas bajadas atrás. Algo que sabía porque ella no era mi verdadera esposa. No lo hagas, dijo. Ella era como yo, encontró las escaleras hace años y bajó. Muchas veces, supongo, lo suficientes para entender, pero a diferencia de mí, ella sí pudo detenerse, porque aceptó su verdad. ¿Y tú querías? ¿Continuarías en el ciclo? ¿O te conformarías con la vida que te tocó vivir? Puede que no sea la peor, pero tampoco será la mejor. Así termina nuestra primera historia. Si te está gustando, dale like y activa la campanita. Seguiremos subiendo historias cada semana. Cuando somos niños, confundimos muchas cosas. Imaginamos voces donde solo hay silencio. Creamos amigos donde solo hay soledad. A veces, para sobrevivir, la mente reescribe la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa verdad empieza a arañar desde adentro? Nuestra siguiente historia se llama Betsy, una historia que no es de una muñeca, ni de una madre rota, ni siquiera del pasado. Es sobre lo que encerramos en los rincones más oscuros de nuestra memoria, y lo que sucede cuando al fin decidimos abrir la caja. Como la mayoría de las personas hoy en día, tuve una infancia jodida. ¿Y quién no, verdad? Mi padre se fue antes de que naciera. Mi madre se quedó sola para cuidarme, una habilidad que claramente no tenía. Volvió de inmediato al estilo de vida drogado y fiestero que disfrutaba antes de tenerme. Y en poco tiempo, nuestro departamento de 2 habitaciones se convirtió en un refugio para aquellos que desean cosas que no deberían meterle a su cuerpo. Durante los 5 primeros años de mi vida, caminé por una niebla confusa aterradora. El aire denso bajaba por el pasillo, desde la sala y se colocaba por debajo de la puerta de mi habitación. Siempre parecía quedarse por días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solo una víctima de sus sustancias. Cuando tenía algo de dinero, compraba comida y me traía ropa de Goodwill. Lo único que había en mi habitación era un colchón y un pequeño baúl de juguetes azul con blanco. No tenía muchos juguetes que guardar ahí. Claro, solo 3 regalos de cumpleaños. Uno era un set de arte, otro un carrito rojo y el último, mi orgullo y mi alegría, una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Hacíamos fiestas de té imaginarias, dormíamos juntas, hasta nos bañábamos juntas y a veces incluso recuerdo su voz. Cuando, ya de adulta,
Pensaba en esas conversaciones con la muñeca. Me daba cuenta de que probablemente sufría de delirios, causados por el humo constante que llenaba los pasillos y cuartos de nuestro pequeño apartamento. Pero aún así recuerdo su voz, un tono dulce y chispeante, casi siempre acompañado de una carcajada escandalosa. También recuerdo las cosas que me decía y lo que me pedía que hiciera. Me pedía que robara generalmente comida o lápices y plumas. Quería que llevara tenedores y cuchillos y que golpeara al hombre malo que dormía en nuestro sillón. Siempre era algo. Siempre me metía en problemas, pero ella no. Cuando le contaba a mi madre quién me había pedido hacer esas cosas, solo resoplaba y negaba con la cabeza. Nunca me creyó. Los adultos nunca lo hacen. Cerca de mi 6º cumpleaños le pedí una fiesta. Quería invitar a las chicas malas de la escuela y servirles pastel y helado para que me aceptaran. Recuerdo estar en la cocina ese día con tantas esperanzas, después de haber hecho la pregunta más importante de mi vida. Tenía una botella de Coca-Cola en las manos. Temblorosa, esperé el aliento contenido, mientras mi madre seguía guardando las compras, como si no me hubiera escuchado. Pero yo sabía que sí, finalmente, cuando por segunda vez no pude reunir el valor para repetir la pregunta, ella se volteó y, con desdén, negó con la cabeza. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, no seas ridícula. No puedo dar de comer a 15 mocosas que ni son mías. Apenas puedo alimentarte a ti. Comes como elefante, especialmente para una niña de tu tamaño. Perdón, ¿quién era? Ah, claro, Betsy. Aquí nunca queda nada para mí, mucho menos para una bola de escuinclas ajenas. Mi rostro se vino abajo. Ella murmuró algo más y se fue tambaleando a la sala. Subió el volumen de la música mientras más gente entraba por la puerta. Algunos se iban y otros se quedaban. Yo nunca los conocí. No era justo. Mi madre hacía fiestas todo el tiempo y yo era una niña. Todos mis amigos tenían fiestas. Ahora las chicas malas sabrían que era demasiado pobre para tener una y me molestarían aún más. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos. Tragué saliva con fuerza y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta de un portazo. Betsy estaba acostada en la cama, sonriendo, siempre sonreía. Usualmente eso me hacía sentir mejor, pero hoy solo me enojó. Miraba fijamente, sonriendo, iba a pedirme que hiciera algo malo otra vez. Por eso mi madre no me hacía la fiesta, por todos los problemas en los que me metía por culpa de Betsy. Era su culpa. Betsy no tenía que ir a la escuela. Betsy nunca se metía en problemas como yo. En mi mente de niña, realmente creía que todo era culpa de la muñeca y no de mi madre. Entonces exploté, grité con rabia y arrojé la botella con todas mis fuerzas a la cama. Le pegó a Betsy en la frente y cayó al suelo. Bien, recogí la botella y la golpeé una y otra vez. Creí oírla reír, así que la golpeé más fuerte. Entonces yo también reí. Cuando se me acabó la rabia, arrastré a Betsy hasta el baúl y la arrojé ahí adentro. Cerré la tapa de golpe y empujé el baúl contra la pared. No quería volver a verla nunca. Nunca volví a tener una muñeca después de Betsy. Una semana después llegó la policía. 2 mujeres amables me llevaron a vivir a otro estado, con comida, juguetes. El baúl fue a dar a una bodega. El carrito rojo desapareció. Nunca volví a ver a mi madre. Años más tarde mis padres adoptivos me dijeron
que estaba en prisión. 25 años. Estaba bien para mí. No sentía nada por ella. Todavía tenía pesadillas por lo que viví con esa mujer. Pero con el tiempo comencé a sanar. Me enfoqué en la escuela. Ignoré las cartas desde la cárcel. Incluso en mis veintes. Me buscó varias veces. Siempre rechacé sus llamadas. Hasta esta mañana. Ahora tengo 30 años, tengo hijos, un esposo amoroso y honesto, una casa hermosa, 2 perros y trabajo como trabajadora social, ayudando a niños que, bueno, como yo, pasaron por el infierno. Soy feliz, estable y estoy bien. Así que cuando recibí el mensaje de mi madre diciendo que le habían liberado en libertad condicional y que quería hablar, decidí dejarla hablar. Como mis hijos estaban en casa, salí al cobertizo del patio. Ese espacio era suyo, donde jugaban en verano. Me senté sobre mi viejo baúl de juguetes, que ahora usaban como mesa de té, y marqué el número que dejó. Hola, Laura. Hola madre, ¿cómo estás? Oh, Laura, gracias por hablar conmigo. Sé que tienes tu vida, tu familia. Me encantaría conocerlos algún día. Solo quería decirte cuánto lo siento por todo. Madre, nunca vas a conocer a mis hijos, y ya que me llamaste, voy a decirte lo que llevo años guardando. Esas sustancias que consumías te estaban comiendo por dentro. Y lo peor es que casi me arrastras contigo. Tenía 5 años. Ese no era lugar para un niño. La verdad, me sorprende que hayan tardado tanto en arrestarte. Laura, sé cómo suena, pero de verdad yo no sabía. Pero bueno, lo entiendo. Entiendo por qué me odias y no quieres que conozca a tus pequeños. Aprendí mucho sobre el perdón mientras estuve encerrada. Solo... Oh, Laura, lo siento tanto por lo de Betsy. Betsy, pregunté confundida. ¿Por qué te importa ella? Lo sé, Laura, créeme. Todo fue culpa mía, fiesta y Betsy. Oh, Dios. Si tan solo hubiera puesto atención. Si tan solo hubiera sabido. Ella se fue. Y fue por mi culpa. Mientras mi madre lloraba, movía los dedos sobre el baúl, impaciente. Claramente el consumo le frió el cerebro. Ay, madre, ¿por qué hablas de Betsy? ¿Y por qué te importa? Sé exactamente dónde está Betsy, justo debajo de mí. ¿Qué estás haciendo, Laura? Oh, Dios. ¿Dónde está? Me volví incómoda. Bueno, Betsy está en el baúl donde siempre ha estado. Un silencio atroz. Hermana, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Volviste a consumir? Eso sería un récord incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en el baúl unos días antes de que te arrestaran. ¡Laura! Oh, no. ¿Qué hiciste? No me arrestaron por lo que tú crees. Me arrestaron por la desaparición de Betsy. Siempre la llamabas tu muñequita, pero creíamos que tú lo sabías. Dios mío, creíamos que lo sabías. Laura, no. ¿Qué hiciste con mi bebé? Mi mente se quedó en blanco, sin emoción. Bajé el teléfono a mi lado. Me puse de pie. Podía oír los sollozos lejanos de mi madre y sentir como algo oscuro se aferraba a mi pecho. Los recuerdos comenzaban a removerse, presionando contra una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Era posible. El trauma, las sustancias, realmente me hicieron creer que una niña pequeña era una muñeca
que me pedía comida y cubiertos, que me pedía que la protegiera del hombre malo. No. Me giré lentamente. Bajé la mirada a la improvisada mesita de té. Era muy pequeña, pero no cabía nada ahí. Mucho menos, bueno, estaba muy delgada, muy hambrienta. No es posible que un investigador siquiera pensaría en revisar el baúl así. Yo no lo haría. Era demasiado pequeño. ¿O acaso algo dentro de mí siempre me impidió abrirlo? No recuerdo haberlo abierto jamás. Me arrodillé y solté euros seguros. No debía mirar, después de todo lo que había logrado, esta nueva vida que me había ganado. Todo podría venirse abajo por abrir ese baúl. No debía hacerlo, no debía tirarlo, olvidarlo, no debía mirar. Pero abrí el baúl. Nunca tuve una muñeca. Mi madre nunca pudo comprarme una. Tampoco tuve un carrito rojo en realidad. Pero sí tuve un baúl rojo y blanco. Y cuando tenía 5 años, golpeé y golpeé más fuerte y ahí quedó su recuerdo en el baúl de enfrente de mí. ¿Y tú qué piensas? ¿Alguna vez tuviste algún recuerdo que te parece que no es realmente lo que tú crees? Algo que pasó en tu infancia y que ahora te das cuenta que podría haber sido otra cosa. Ha sido abrir ese baúl. Si te está gustando, dale like, porque aún quedan muchas historias. Activa la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo capítulo. Continuamos con la siguiente historia. Algunos rituales son inofensivos. Una taza de café por la mañana, bostezar al despertar, decir te amo antes de salir de casa. Pero hay otros rituales que no elegimos. Repeticiones que se imponen, comportamientos que se aferran a nosotros como si fueran parte del cuerpo. Cuando ese ciclo comienza, es como si el tiempo mismo dejara de importar, porque lo que vuelve no siempre regresa como lo recordamos. Esta es la historia de Mónica y de una bolsa de basura que nunca dejó de aparecer al último peldaño de nuestra escalera. Esto es Voces en la Niebla. Mi novia se levantó inusualmente temprano por la mañana. Ojalá nunca hubiera descubierto por qué. Voy a sacar la basura, Anunció mi novia, Mónica. En cuanto entré a la cocina esa mañana, no esperaba verla despierta tan temprano, y mucho menos después de lo tarde que debió haber llegado el día de ayer. Luego de salir los viernes por la noche de bar en bar con sus amigas, Mónica solía dormir hasta pasado el mediodía. Está bien, amor, respondí sin mucho interés. Gracias. Tomé la caja de cereal del mostrador y me senté en una silla de la cocina. Me pregunté si acaso había llegado más temprano de lo habitual y simplemente no me di cuenta. Normalmente me despierto en cuanto oigo la llave girar de la cerradura. Pero quizás esa noche había sido especialmente silenciosa. O tal vez se quedó a dormir con alguna de sus amigas. ¿Cómo te fue anoche?,
Pregunté apenas escuché que cerraba la puerta principal. ¿A qué hora llegaste? Silencio. Levanté la cabeza del tazón de cereal, esperando verla aparecer desde el pasillo. Pero estaba vacío. ¿Amor? Insistí, con una incertidumbre que empezaba a raspar mi voz. Mónica apareció en el umbral de la cocina. Su expresión era inescrutable. No parecía desorientada ni borracha, pero tampoco lucía como siempre. Sus manos no dejaban de moverse y evitaba mirarme a los ojos. Mónica, murmuré tragando un nudo en la garganta. ¿Qué pasa? Respiró hondo, separó los labios como si fuera a hablar, pero luego se encogió de hombros y negó con la cabeza. Necesito sacar la basura, dijo. La miré sin entender nada. Pero, si acabas de hacerlo, negó de nuevo. Se dirigió hacia el gabinete de la basura, lo abrió y sacó otra bolsa igual que antes. Se dio la vuelta y desapareció. La verdad, eso no era típico de Mónica. ¿Le había pasado algo durante la noche? ¿Había hecho yo algo que le molestara? ¿Y de dónde está saliendo tanta basura? Apenas escuché que la puerta principal se cerraba. Me levanté de golpe. Abrí el gabinete esperando encontrar no sé qué exactamente, pero estaba vacío. ¿Qué está pasando?, le pregunté cuando regresó 5 minutos después, con la misma mirada vacía. ¿Quieres hablar de ello?, vaciló. Mónica. Está bien, dijo. Pero primero déjame sacar la basura. El estómago se me revolvió cuando abrió el gabinete y sacó otra bolsa. ¿Qué demonios?, empecé a decir, pellizcándome el brazo como si quisiera asegurarme de que no estaba soñando. ¿De dónde están saliendo tantas bolsas? Pero ella no me escuchaba. Me dio la espalda y salió otra vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. Juraría que el gabinete había estado vacío. ¿Cómo era posible? Cerrando la puerta con todo el cuidado posible, la seguí por el pasillo que lleva a las escaleras. Necesitaba respuesta. Mónica odiaba sacar la basura. Siempre decía que el ducto de la basura le daba miedo. Vivíamos en el 6º piso. No había forma de que bajaran tantos escalones por una sola bolsa. La puerta del ducto estaba entreabierta. Escuché el chirrido metálico abrirse. Tragué saliva. ¿Qué se suponía que iba a hacer si me encontraba con ella ahí? ¿Y qué iba a decirle? Me quedé escuchando, la piel erizada, el corazón latiendo con fuerza. Vamos, es Mónica, me dije. Seguro tuvo una pelea con una amiga, o quizá yo roncaba otra vez. Solo voy a entrar y... Lo que vi al abrir la puerta me perseguirá por el resto de mi vida. Mónica estaba sentada sobre el puente del ducto. Sus piernas ya habían desaparecido dentro de la oscuridad. Lentamente, seguía deslizándose hacia adentro, las manos sudorosas sobre el metal. Se giró al oír la puerta abrirse por un segundo. Sus ojos brillaron al reconocerme. ¡Mónica!, grité corriendo hacia ella, con el corazón en la garganta. ¿Qué estás...? Pero fue demasiado tarde, ya sea por mi voz o por mi paciencia. Soltó el borde y se dejó caer adentro del ducto. Su grito raspó el metal mientras desaparecía. ¡Tut! Quise gritar, pero era como si hubiera quedado mudo. El miedo me atravesó como la electricidad mientras bajaba las escaleras hasta la oficina del administrador. Deme la llave del cuarto de basura. Mi novia está adentro. Deme la llave del cuarto de basura, jadeé.
Mi novia está dentro. Me miró por encima de sus lentes, dudando de mi cordura. Eso es imposible. Replicó. Yo tengo la única llave. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas y el sudor empapaba mi ropa. Debía verme desquiciado, pero no me importaba. Cayó por el ducto, sollozaba. Desde el sexto piso, todo fue muy rápido después. Llamaron a una ambulancia y a la policía. Al principio se negaban a decirme lo que encontraron. Me pedían que me sentara, que tomara agua. Me daban folletos sobre salud mental y terapia. Por favor, dígame, solo dígame, repetía una y otra vez. Nadie respondía. Pasaron horas sin respuestas claras. La ambulancia se fue a los 20 minutos, dejando a la policía. No entendía. Aunque Mónica estuviera muy mal, ¿no debían llevarla al hospital? Finalmente un oficial de rostro incómodo se sentó a mi lado. Hijo, Comenzó observándome. tu novia está... digamos que no está con nosotros. Claro que lo estaba. Se había lanzado por el ducto, cayendo quién sabe cuántos pisos, Pero tu historia no encaja del todo. añadió, con la voz más intensa. Dijiste que cayó por el ducto, pero... Respiró profundo y el ceño frunció. La encontramos. Bueno, encontramos partes de ella dentro de una bolsa de basura. La sangre se me heló, su boca se movía, pero ya no podía entender las palabras. ¿Dentro de una bolsa? ¿Qué significaba eso? Explicó que esa bolsa había estado allí por varias horas antes de que los llamaran. No había duda de que lo que había dentro pertenecía a Mónica. Me preguntó si tenía idea de lo que había pasado. Luego, en un tono más suave, dijo que tendría que presentarme para ser interrogado. Cuando por fin regresé al apartamento, lo único que quería era caer en la cama y dormir. Quería despertar de esa pesadilla, pero apenas entré en la habitación, la puerta principal se cerró de golpe. ¿Hola? Pregunté con la voz ronca y temblorosa. Un nuevo terror se instaló en mi pecho. Avancé hacia la cocina con pasos lentos. No podía evitar pensar. No podía ser. Ella estaba inclinada frente al gabinete de la basura, sujetando otra bolsa. Se dio la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron. Voy a sacar la basura, Dijo. La observé sin poder respirar. Ahí estaba, frente a mí, hablando de basura como si todo fuera normal. En un intento débil por detenerla, pregunté lo único que me vino a la mente. Una pregunta que, en el fondo, ya conocía la respuesta. ¿Qué, qué hay en la bolsa, amor? Esta es la última historia de nuestra escalera. Gracias por escucharnos. Si te gustaron estas 3 historias, dale like, comparte y activa la campanita. Nos veremos la próxima vez que la niebla descienda para poder escuchar sus voces.